En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya listísimo para empezar una nueva jornada de hoy martes 14 de abril del año 2026. Y como siempre, agradecerles a todos los compañeros que hacen posible también la puesta al aire, recordando que es un espacio económico en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y Radio 1000. Y desde producción ya me confirman que está vía telefónica William Wilca, el expresidente de Petróleos Paraguayos, Petropar. ¿Cómo estamos, William? Presidente, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. William, estamos haciendo este contacto contigo por primera vez, por cierto, y agradecerte muchísimo tu apertura, tu predisposición también para conversar con nosotros. Queríamos hacer una suerte de actualización de los precios, de los planes, las acciones que están tomando desde Petropar, considerando que este producto, estamos hablando de los combustibles, es un bien muy sensible, sobre todo vinculado a la canasta básica familiar y con todos los efectos también que genera en la economía en un escenario de altísima incertidumbre. Y queríamos de alguna manera también conocer cuáles son las estrategias que está manejando la petrolera estatal en este escenario. Bueno, así como mencionás, nosotros desde fines del mes de febrero estamos con un evento a nivel internacional, que es el cierre del estrecho de Hormuz, donde tenemos un evento bélico muy importante que está causando realmente una incertidumbre a nivel internacional, ya que está habiendo una suba generalizada en todos los commodities, especialmente a todos los energéticos. Si uno ve en la pantalla el comportamiento de las cotizaciones internacionales, específicamente del diésel, de la gasolina, las naftas, que son los productos que el Paraguay importa en este caso, estamos teniendo que en el diésel, en el mes de febrero, tuvimos un aumento del 4%, en marzo, donde empezó el evento bélico, subió 49%, es decir que nosotros tenemos ya un aumento acumulado del 53% en el diésel y del 50% en la gasolina. Entonces estamos ante valores realmente muy altos, con una incertidumbre a nivel internacional, porque tenemos mucho flujo de combustibles que están a la espera o en stand-by, que no están pudiendo pasar el estrecho Hormuz. Eso no significa que ese producto tenga que venir a Sudamérica, específicamente Paraguay, pero sí hay un déficit a nivel internacional que hace que la balanza mundial de oferta y demanda resienta esta falta de flujo. Bueno, con respecto a eso, nosotros como Petropar desde el primer momento dijimos que todas las decisiones y ajustes que tendríamos que salir a hacer, lo íbamos a hacer en forma responsable, en forma cauta, y por sobre todo que no genere ningún daño patrimonial a la empresa del Estado. Entonces tuvimos un primer ajuste que fue en el mes de marzo, sí, de 450 guaraníes, y tuvimos un segundo ajuste el viernes pasado de 750 guaraníes, en el cual tenemos ya un ajuste acumulado del 11%, 12% en promedio versus 50% que subió la cotización internacional. Con este segundo ajuste que hicimos la semana pasada, nosotros seguimos estando por debajo del sector privado en el diésel, en más o menos 1.400 guaraníes, y en las gasolinas, las naftas, estamos en promedio de 350, 400 guaraníes litro, más bajo. Sí, estamos siguiendo de cerca estos eventos, esta volatilidad de mercado, y ahora en el mes de abril, si bien tuvimos 2-3 días que la cotización internacional tuvo un retroceso, pero sigue en valores alrededor de $1.000 metro cúbico, que sí realmente son valores muy altos. Así es. Entonces es un panorama más o menos para poder actualizar y poner a conocimiento de usted y de los oyentes.
William, utilizaste, y de hecho yo lo mencioné, altísima incertidumbre, y cuando evidentemente hay un escenario como tal de poca previsibilidad, de decisiones que cambian de un día a otro, y bueno, su impacto también llega muy rápidamente a los agentes económicos. En este escenario de siempre alta volatilidad, incertidumbre, ¿se podría de alguna manera pensar o proyectar una nueva suba, un nuevo reajuste de los combustibles? Y bueno, eso siempre está latente, de acuerdo que el mercado internacional está con este comportamiento bastante incierto. Como mencioné recientemente, tuvimos 2-3 días que la cotización bajó levemente por el anuncio del inicio de un acuerdo, pero eso a las 24 horas quedó sin efecto, entonces el mercado volvió a reaccionar. Pero nosotros como Petrepar tenemos estrategias y políticas de implementación que hacen que toda esta volatilidad podamos nosotros amortiguar. Por ejemplo, nosotros mantenemos un stock físico en planta de Villaliza de 3 a 4 meses de stock. Nosotros contábamos con un stock bastante competitivo, entonces las exposiciones nuevas que empezamos a recibir ya con cotizaciones actualizadas pudimos aguantar ese gran impacto. Por otro lado, también estamos llevando adelante permanentemente compras de oportunidades de manera a tener volúmenes un poco más competitivos. Y por otro lado, por la capacidad de tancaje que nosotros tenemos, la capacidad en Villaliza, hace que podamos comprar volúmenes interesantes, y también el sistema de preciación que utilizamos es quincenal, lo cual hace que toda esta variación y volatilidad del mercado internacional pueda ser distribuida en forma mucho más flexible y que no genere un impacto en nuestro costo de existencia. William, para reforzar justamente esta explicación que estás dando con respecto a cómo funciona la dinámica en la petrolera, Paraguay es importador casi neto, por no decirlo neto, de combustible. ¿Es correcto eso? ¿Y de dónde generalmente importa y cuál es la pizarra que utiliza justamente para seguir muy de cerca la cotización de este producto o de estos productos? Sí, nosotros Paraguay es un importador 100% del combustible líquidos terminados, tanto del diésel como de la gasolina. El 100% se importa, el 100% se consume. Nosotros no estamos refinando, no estamos importando tampoco nada de crudo. La refinería dejó de funcionar aquí en Villaliza hace más de 20 años aproximadamente. Y bueno, hoy todo lo que se trae, todo lo que se importa son productos terminados. Y con respecto a la pizarra que nosotros utilizamos, nosotros tenemos un sistema online digital de proyecciones tanto físico como de futuro, que todos los días estamos sobre esa pantalla. Yo personalmente viendo cómo está el mercado, cómo se comporta, cuáles son las proyecciones, y tenés las páginas que son de libre acceso, pero son muy limitadas, pero tenés páginas que por ejemplo, de la que cuenta Petrepar, es una página que uno tiene que pagar como resultado de una licitación, una suscripción de un monto bastante interesante, pero uno tiene acceso a todo tipo de información referente a los energéticos del mundo. William, ¿la petrolera también hace esta venta a los emblemas privados a nivel local o se encarga exclusivamente de la provisión nacional? Y hace unos años Petrepar ya importa el producto y abastece solamente a sus redes de estaciones de servicio a nivel nacional. En otros años, en otros momentos, Petrepar tenía el 100% del manejo de la importación y la distribución. Después eso se fue liberando, después quedó un 50%, 30%, y hoy está liberado. Hoy cada distribuidora o cada importador trae su producto y distribuye a través de sus estaciones. Mencionabas también, William, de las estrategias que tienen y que van implementando desde Petropar para tratar de cierta manera contener esta alta volatilidad y que finalmente no impacte tan rápidamente en el consumidor final. ¿Se habló con el Ejecutivo de un plazo para mantener esta contención o no hay análisis o debates sobre el tema? Sí, no, permanentemente yo estoy en reunión con el equipo del Poder Ejecutivo, también especialmente con el Presidente de la República, de manera a ir mostrando
presentando la situación real y de lo que se viene, todas las alternativas que tenemos. Por ejemplo, Unidas Petropar siempre se caracterizó en ser los primeros en bajar el precio de los combustibles y los últimos en subir, justamente como resultado de esa estrategia y planificación que tenemos para poder amortiguar todos los impactos del mercado internacional. Pero sí, hay siempre un trabajo totalmente técnico con el equipo del gobierno, con el Poder Ejecutivo. Justamente yo ayer tuve reunión con el ministro Javier Jiménez, donde estuvimos también viendo todas las alternativas, los resultados, lo que se viene, las disposiciones, etcétera. ¿De cuántas estaciones de servicio estamos hablando que tiene y cuenta a nivel país Petropar, William? Nosotros tenemos 300 estaciones de servicio a nivel país, lo cual dependen exclusivamente de nuestra distribuidora Petropar, y las mismas están siendo abastecidas 100% por Petropar. Aparte del sector o de las personas, de la ciudadanía en general, ¿hay un vínculo o un relacionamiento también con el sector público de vales, combustibles, etcétera? Sí, Petropar, aparte de abastecer a sus estaciones de servicio, nosotros abastecemos al Estado paraguayo a través de nuestro sistema de tarjeta flota, donde todos los estados, las entidades, los organismos del Estado cargan a través de esa tarjeta nuestra red de estaciones de servicio. Así mismo. ¿Eso cuánto más o menos o aproximadamente representa para el presupuesto de la petrolera, William? Bueno, eso depende. Nosotros tenemos una cartera de clientes, sí. Y el Estado hoy está alrededor de unos, más o menos aproximadamente, estamos hablando de unos 30 millones de dólares aproximadamente. Pero eso es variable, porque claro, estamos viendo, porque tenemos una deuda que se va generando, una deuda que se amortiza y se va generando nueva deuda. Eso es variable. Con este escenario, William, ¿hubo un aumento en el nivel de comercialización por parte de la petrolera y también eso de cierta manera incidió en el aumento de la importación del producto? Sí, así mismo. Nosotros hoy estamos a nuestra máxima capacidad comercial, industrial, logística y de recursos humanos. Y esto como resultado de la diferencia de precios que estamos teniendo hoy actualmente con el sector privado. Como mencioné anteriormente, estamos en 1.450 más o menos en el diésel por debajo y casi 400 guaraníes en las gasolinas naftas por debajo. Entonces eso hizo que en marzo nosotros cerremos con 37% más de ventas sobre el mes de febrero. Y si empezamos a analizar producto por producto, en el gasoil común nosotros vendimos 105% más que en el mes anterior y 40% más en la gasolina. Entonces hoy estamos a nuestra máxima capacidad. William, con respecto a las finanzas de la petrolera estatal, asumiste hace como un mes aproximadamente justamente esta dependencia del Estado. ¿Cómo encontraste la situación financiera? ¿Qué desafíos también tuviste y tenés que enfrentar de aquí en adelante? Bueno, nosotros tenemos hoy, realmente nosotros cerramos el mes de febrero, cerramos con una utilidad importante y tenemos ya acumulada al mes de marzo de casi 20 mil millones de guaraníes en utilidad neta. El año pasado cerramos con casi 45 millones de dólares de utilidad en el 2025 y ahora desde mi administración estamos con un repunte tanto en las ventas, también como en la disponibilidad específicamente de caja. Estamos con muy buena disponibilidad, bajamos el índice de morosidad de nuestros operadores, que estábamos en 7%, bajamos al 3%, entonces estamos también ordenando, saneando y generando mayor confianza y posicionamiento de la marca con todas estas implementaciones que estamos llevando adelante. ¿Cómo se financia el presupuesto de la petrolera, William? ¿Es exclusivamente fuente 30 institucionales o también parte de fuente 20 o créditos o quizás fuente 10 como se le conoce también al Tesoro? No, nosotros somos fuente 30, nosotros producimos y generamos, mejor dicho, nosotros generamos nuestros propios recursos de acuerdo a nuestros ingresos por la venta. Tengo entendido también que la semana pasada, al final de la semana pasada, se dio a conocer el informe sobre la administración anterior, un corte administrativo importante también que llegó a tus manos, William. ¿Cómo y qué detalle o qué detalles presenta también este informe de la Contraloría, William?
Bueno, yo todavía no he recibido personalmente, tengo entendido que ya lo presentaron, estoy esperando que me acerquen los asesores con el resumen ejecutivo de manera a poder interiorizarme, pero a grandes rasgos lo que yo pude revisar en la parte financiera, administrativa, estaba relativamente todo ordenado, sin observaciones demasiado importante, si bien tuvimos algunas observaciones por parte de la Contraloría con respecto a un contrato específico con un proveedor, pero el resto estaba relativamente bien gestionado. ¿Qué medidas de aquí en adelante o acciones vas a implementar dentro de la administración de la petrolera, William, en el sentido de tratar un poco también de generar el mayor potencial dentro de la petrolera? Bueno, la idea es, nosotros estamos con varias inversiones en planta, una de ellas es la planta de GLP, que estamos haciendo una optimización de la misma, estamos terminando la planta de biodiesel, el sistema de mezcla en línea, todas estas son obras, son inversiones estratégicas porque hacen al giro del negocio diario de Petropar. Por otro lado, estamos poniendo puesta a punto y vamos a tener que poner una habilitación en aproximadamente 2 meses más, 2 nuevos tanques de almacenaje para Petropar, lo cual estamos apuntando a tener esa autonomía y ser versátiles ante cualquier coyuntura a nivel internacional, regional o local, de poder hacer frente a la alta demanda y la vulnerabilidad del mercado. ¿Inversión para estos proyectos? Sí, nosotros estos proyectos ya estamos prácticamente en una fase de 80%, vamos a estar terminando aproximadamente en 2 a 3 meses, cual vamos a estar inaugurando. Y la inversión está alrededor, si uno suma todas las inversiones que estamos haciendo, estamos hablando de alrededor de entre 10 a 15 millones de dólares. William, finalmente para dejarte seguir, un mensaje final para la ciudadanía que está expectante también de los precios y bueno, del abastecimiento sobre todo que pueda dar Petropar en este escenario de alta volatilidad y de incertidumbre. Sí, que por un lado de Petropar nosotros garantizamos el abastecimiento 100% a nuestras red de estaciones de servicios. Como dije, también estamos en nuestra máxima capacidad, estamos cumpliendo con toda la demanda que hay. Por otro lado, también transmitir que todas las decisiones que vamos a tomar serán decisiones técnicas, que no vamos a generar ningún perjuicio ni daño patrimonial a la empresa, de manera favorable a los intereses de la misma, que al final es de todos los paraguayos esta empresa. Y por otro lado, dar también tranquilidad que Petropar va a seguir haciendo todo lo posible por los medios para mantener los precios en el tiempo, todo lo que se pueda. Y bueno, lastimosamente este es un evento, una coyuntura que no depende de nosotros, somos tomadores de esas variables, no fijadores. Entonces, generar también esa tranquilidad y no esa distorsión en el mercado con decisiones apresuradas y que distorsionen justamente la previsibilidad de la empresa. Solo para remarcar, y sé que de alguna manera es una pregunta un tanto complicada de responder, William, ¿se podría decir que al menos durante 1 o 2 semanas se contendría de alguna manera el precio de los combustibles o no podrías de alguna manera también anticipar eso? Sí. Te puedo confirmar que sí, que estamos haciendo todo lo posible para no realizar ningún ajuste en lo que queda del mes de abril. Clarísimo. William, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente martes. Igualmente para ustedes, que estén bien. Muchas gracias. Era William Wilca, presidente de Petróleos Paraguayos Petropar, hablándonos sobre el panorama de los precios de combustibles y las alternativas ante la incertidumbre mundial. Y ahí ya lo tenían como última información. Al menos en lo que va de este abril van a tratar de contener los precios desde la petrolera estatal. Igualmente el impacto está haciéndose muy significativo en materia de precios y se está haciendo dentro de lo que se tiene como Estado en ese sentido contener, y ya tenían también los datos justamente de primerísima mano por parte de Petróleos Paraguayos. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000 y es momento de compartir la frase cifra del día, Ada, recordando que justamente este pequeño segmento es extraído de las entrevistas que tenemos de manera periódica aquí en este espacio económico. ¿Qué tenemos, Ada?
Nuestra proyección para este año es de un déficit fiscal alrededor de 2,2 a 2,3% del PIB por lo bajo, haciendo una contención de parte del Tesoro bastante estricta, comentó César Barreto, economista, exministro de Hacienda y titular de la Caja Valores del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento también de compartir información económica de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Medios internacionales dan cuenta que Estados Unidos e Irán podrían reanudar las conversaciones antes de que termine la semana tras el colapso de las negociaciones del fin de semana y la imposición de un bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Las conversaciones, las de mayor nivel desde 1979, no lograron avances y generan dudas sobre la continuidad de un alto al fuego en 2 semanas o de 2 semanas, del cual aún queda una semana. A pesar de la tensión, señales de diálogo contribuyeron a que los precios del petróleo estuvieran por debajo de los $100 el martes. El conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero, ha afectado el flujo energético global. El bloqueo y las restricciones iraníes han incrementado los riesgos para el suministro, mientras que la Agencia Internacional de la Energía recortó sus previsiones al anticipar caídas frente a los niveles de 2025. China cuestionó la medida de Estados Unidos y países como Reino Unido y Francia evalúan una misión para garantizar la navegación en un contexto donde el alto al fuego se mantiene durante su primera semana pese a la tensión, menciona Reuters. ¿Más información? De acuerdo con medios internacionales, en marzo de 2026, los precios al productor en Estados Unidos aumentaron 0,5% por debajo de la estimación de 1,1% en un contexto de presiones derivadas del encarecimiento energético vinculado a la guerra con Irán. La inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, subió solo 0,1% frente a una previsión de 0,5%, mientras que los servicios se mantuvieron sin cambios. En términos interanuales, el índice general avanzó 4%, el mayor incremento en 12 meses desde febrero de 2023, y el componente subyacente alcanzó 3,8%. El aumento estuvo impulsado principalmente por la energía, con la gasolina subiendo 15,7%, el diésel 42% y el combustible para aviones 30,7%, lo que llevó a un alza de 1,6% en los precios de los bienes, mientras los servicios se mantuvieron estables. En paralelo, los precios al consumidor crecieron 0,9% en el mes y 0,2% en su componente subyacente. En el mercado energético, el petróleo en Estados Unidos cayó cerca de 15% en la última semana, aunque acumula un incremento cercano al 70% en lo que va de 2026, en un entorno donde la inflación se proyecta alrededor de 3,1% general y 3,5% subyacente. Más información internacional. El presidente de la Reserva Federal de Chicago señaló que el dinamismo del consumo será determinante para sostener el crecimiento económico en Estados Unidos. Además, indicó que los mercados de futuros del petróleo anticipan que el aumento de los precios del crudo asociado a la guerra en Irán sería de corta duración, lo que limitaría su impacto en la economía. Mientras el consumo se mantenga fuerte, el crecimiento seguiría sólido. En caso contrario, si los precios de la gasolina permanecen elevados por más tiempo, sería necesario reevaluar sus efectos sobre el gasto de los consumidores. El contexto reciente muestra que el aumento de los precios del petróleo ha generado preocupación por la inflación y ha incrementado la incertidumbre empresarial. El encarecimiento de la gasolina puede influir en las expectativas de inflación a 12 meses, lo que podría complicar el escenario económico, además de ralentizar la contratación. La evolución del precio del crudo vinculada a la guerra en Irán se mantiene como un factor clave para la trayectoria del consumo y la actividad económica. Más información, Ada. China calificó como peligroso e irresponsable el bloqueo estadounidense a puertos iraníes en el estrecho de Hormuz, iniciado el lunes, al considerar que agrava las tensiones en Oriente Medio y pone en riesgo un alto el fuego acordado el 7 de abril. La medida, adoptada tras el fracaso de las conversaciones de paz en Islamabad durante el fin de semana, busca presionar a Irán para reabrir esta vía clave de navegación. Pekín, principal comprador de crudo iraní, enfrenta un impacto directo en suministro
suministro energético en un contexto donde también rechazó como completamente inventados los reportes sobre envío de armas a Irán. El conflicto ha tenido efectos inmediatos en los mercados energéticos, con el petróleo por debajo de los $100 por barril hoy martes, y el crudo de referencia internacional cayó cerca de 1% hasta $98,44, mientras que el precio en Estados Unidos para entrega en mayor retrocedió 2,6% hasta $96,48 por barril. China reiteró la necesidad de un alto el fuego integral y de restablecer el tránsito en el estrecho, en un escenario donde la situación regional sigue condicionando las perspectivas económicas y energéticas globales. Bloomberg en línea da cuenta que Irán evalúa pausar envíos en Hormuz para evitar una escalada con Estados Unidos y sostener negociaciones. De acuerdo con este portal digital, según una persona familiarizada con las deliberaciones de Teherán, Irán está considerando una pausa a corto plazo en los envíos a través del estrecho de Hormuz para evitar poner a prueba un bloqueo estadounidense y frustrar una nueva ronda de conversaciones de paz. La posible pausa refleja el deseo de evitar una escalada inmediata en una coyuntura diplomática delicada, mientras Washington y Teherán ultiman los detalles logísticos para otra reunión cara a cara, dijo la persona que pidió no ser identificada, ya que las deliberaciones son privadas. Si Irán suspende los envíos, sería una señal de que su gobierno también busca la desescalada y evitar la reanudación de la guerra, afirmó una investigadora principal del Centro para una Nueva Seguridad estadounidense. La suspensión de los envíos agravaría temporalmente las interrupciones en el mercado petrolero, aunque es probable que los mercados globales se centren en la posibilidad de un acuerdo y no en la interrupción a corto plazo. Con esto hacemos nuestra última pausa y a la vuelta seguimos compartiendo información económica de lo que está pasando a nivel internacional, regional y por supuesto en Paraguay. 12:41, seguís escuchando Economía 1000, información económica de lo que está pasando a nivel internacional. De acuerdo con Bloomberg, el Fondo Monetario Internacional recorta previsión de crecimiento mundial y alerta sobre el riesgo de recesión por la crisis petrolera. El Fondo Monetario Internacional rebajó su previsión de crecimiento para el año después de que la guerra en Medio Oriente provocara una importante crisis petrolera e incluyó la posibilidad de una recesión si el conflicto se prolonga y la infraestructura energética sufre graves daños. Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial publicado el martes por el fondo con sede en Washington, se prevé que el Producto Interno Bruto Mundial aumente un 3,1% este año frente al 3,3% pronosticado en enero. Esto se basa en la suposición de un conflicto relativamente breve y un aumento moderado de los precios de la energía este año. Ante la incertidumbre sobre el impacto del ataque estadounidense e israelí contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero, el FMI presentó 3 escenarios. En el más grave, el mundo estaría cerca de una recesión que el Fondo Monetario Internacional define como un crecimiento inferior al 2%. Las perspectivas globales se han ensombrecido abruptamente tras el estallido de la guerra en Medio Oriente, señala el fondo en su informe. Antes de la guerra estábamos preparados para mejorar nuestra previsión de crecimiento global, lo que reflejaba el continuo dinamismo de la economía mundial impulsado por un auge de la inversión tecnológica, cierta moderación en las presiones comerciales, el apoyo fiscal en algunos países y unas condiciones financieras favorables. Se prevé que las economías en desarrollo sean las más afectadas. El crecimiento de los mercados emergentes se redujo al 3,9% este año frente al 4,2% previsto hace tan solo unos meses. Y ya vamos aterrizando a temas económicos de lo que está pasando en las principales economías de la región ADA. Nos vamos hasta Argentina. ¿Qué tenemos? En marzo de 2026, la inflación en Argentina se ubicaría en un rango de entre 2,9 y 3,3%, con una proyección oficial por encima del 3%, lo que implicaría un nivel superior al registrado en enero y febrero, meses en los que el índice de precios al consumidor fue de 2,9%. Con estos resultados, el primer trimestre del año cerraría con dificultades para consolidar una desaceleración tras un acumulado de 5,9% en el primer bimestre, mientras que desde septiembre el indicador se mantiene por encima del 2%. El aumento de marzo responde a un shock vinculado al petróleo junto con subas en educación por el inicio del ciclo colectivo
incrementos en combustibles y ajustes en tarifas de servicios públicos. Las estimaciones del mercado se concentran en torno al 3%, con proyecciones específicas de 2,9%, 3%, 3,2% y 3,3%, e incluso registros puntuales de 2,7%. Para abril, relevamientos preliminares apuntan a una inflación más cercana al 2,5%, en un contexto de contención de combustibles y una posible moderación del conflicto en Medio Oriente. Siempre en Argentina, y de acuerdo con medios de ese país, Argentina podría cerrar en abril de 2026 un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional en la segunda revisión de su programa por $20.000 millones, tras varios meses de negociaciones iniciadas luego de la visita del organismo a Buenos Aires en febrero. El ministro de Economía, Luis Caputo, participa en las reuniones de primavera en Washington, y de aprobarse la revisión, el país recibiría un desembolso de $1.000 millones, mientras los pagos de capital del acuerdo previo comienzan en septiembre. El programa enfrenta dificultades en la acumulación de reservas internacionales, un objetivo clave que ya presentó incumplimientos. Desde enero, el Banco Central retomó la compra diaria de divisas y aceleró el ritmo de los últimos días con el ingreso de la cosecha, aunque persisten dudas sobre la capacidad de sostener una acumulación de reservas sin acceso a los mercados internacionales. De Argentina nos vamos hasta Brasil. De acuerdo con medios de ese país, Petrobras reanudará en 2026 la construcción de la unidad 3 de fertilizantes nitrogenados en Mato Grosso del Sur, un proyecto paralizado desde 2015 y retomado tras su reevaluación en 2023. La iniciativa forma parte del Plan de Negocio 2026-2030, con una inversión estimada de $1.000 millones, y se prevé que las obras se reinicien en la primera mitad de 2026, con inicio de operaciones comerciales en 2029. La planta tendrá una capacidad de producción de aproximadamente 3.600 toneladas diarias de urea y 2.200 toneladas diarias de amoníaco, de las cuales 180 toneladas serán excedentes comercializables. La producción se orientará principalmente a los estados de Mato Grosso del Sur, Paraná y São Paulo, en un contexto donde el consumo de urea en Brasil alcanza cerca de 8 millones de toneladas anuales, siendo este insumo clave para cultivos como maíz, caña de azúcar, café, trigo y algodón. De lo meramente regional, ya vamos aterrizando a lo que está pasando a nivel doméstico, y la gran pregunta también es: ¿qué está pasando con el tipo de cambio? De acuerdo con ABC, la cotización del dólar continúa en descenso en el mercado local, ubicándose en torno a 6.400 guaraníes, su nivel más bajo en 5 años, tras una caída cercana al 20% en un año, unos 1.500 guaraníes menos por dólar. En la jornada de lunes había cerrado en 6.420 guaraníes en el mercado efectivo y 6.416 en el mayorista, con una baja diaria de 30 puntos. En lo que va del año, acumula una depreciación del 5%, equivalente a unos 300 guaraníes menos por dólar, en un contexto de tensiones externas. Siempre con ABC, la baja impacta en menores ingresos para aduanas, agroexportadores y frigoríficos, además de reducir incentivos a las exportaciones de carne. La apreciación del guaraní desde el segundo semestre de 2025 contribuiría a contener precios de bienes duraderos, considerando que los importados representan cerca del 30% de la canasta básica, y se proyecta una estabilización hacia fin de año en torno a 6.650 guaraníes, menciona ABC. ¿Más información? Siempre con ABC, la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica plantea un aumento del 20% del salario mínimo, equivalente a 500.000 guaraníes, con un rango que oscilaría entre 500.000 y 600.000 guaraníes, en un contexto donde a finales de junio se definiría el nuevo monto que regiría desde julio. El planteamiento surge ante la pérdida de poder adquisitivo vinculada al aumento del costo de vida. El ajuste basado en el índice de precios al consumidor, estimado en torno a 60.000 guaraníes, es considerado insuficiente frente a las necesidades de los trabajadores. El gremio propone que el cálculo del salario mínimo se vincula a una canasta de consumo básico compuesta por entre 80 y 120 productos, junto con un esquema de control de precios mediante acuerdos de referencia. Como ejemplo, se menciona que el kilo de galleta pasó de 3.800 a 4.000 hace un año a 7.000, 8.000 guaraníes en la actualidad. En paralelo, el Ministerio de Trabajo analiza nuevas metodologías de ajuste que reflejen mejor el costo de vida, evaluando alternativas al IPC, que incluye más de 400 productos, como el índice de precios de alimentos o variables relacionadas con el PIB. Más información de lo que está pasando a nivel doméstico. El mercado de combustibles en Paraguay, de acuerdo con ABC, alcanzó en 2025 un volumen cercano a
a 3.700 millones de litros con alta competencia entre operadores. 4 emblemas concentran el 57% del mercado. Shell lidera con 671 millones de litros y una participación de 18%, seguida por Petropar con 621 millones de litros y 17%, mientras que Petrobras y Copetrol cuentan con 12 y 10% respectivamente. Detrás, un segundo grupo incluye a Puma Energy con 7% y otras empresas con cerca de 5%, evidenciando una estructura con liderazgo concentrado y una base fragmentada. En 2026, los precios reflejan el impacto del contexto internacional, con Petropar acumulando un aumento de 1.200 guaraníes por litro, como ya también lo mencionaba justamente hace minutos atrás el presidente de la petrolera, tras aplicar su segunda suba en menos de un mes, manteniéndose por debajo de los privados, especialmente en diésel, donde la diferencia supera los 1.400 guaraníes por litro. En contraste, el sector privado registró hasta 3 ajustes en el mismo periodo, con incrementos de hasta 2.680 guaraníes por litro en gasoil y cerca de 1.550 guaraníes en naftas. En conjunto, los emblemas privados concentran más del 80% del mercado, consolidando el rol en el abastecimiento en un entorno de volatilidad internacional. ¿Más información, Ada? De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, entre enero y marzo de 2026, las exportaciones bajo el régimen de maquila en Paraguay alcanzaron 368 millones de dólares, con un crecimiento de 36,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Los hilos y cables para autopartes lideraron con una participación de 28,7%, seguidos por el alcohol etílico con 14,7%, destacando este último por un aumento de 231% interanual. También se registraron exportaciones de prendas textiles por 42,3 millones de dólares y aluminio y sus manufacturas por 24,6 millones de dólares. Otros productos relevantes incluyen hilos, telas, plásticos, alimentos para animales, biodiesel y medicamentos, con el biodiesel alcanzando 11,5 millones de dólares y un crecimiento de 85% frente a 2025. En cuanto a destinos, Brasil concentró el 64% de las exportaciones, seguido por Argentina con 13,9%, Países Bajos con 5,5% y Estados Unidos con 5%. También se registraron envíos a Bolivia, Chile, Singapur y Uruguay. Más información, y el Banco Central del Paraguay dio a conocer ayer justamente el informe de comercio exterior, y de acuerdo con este reporte, al mes de marzo de 2026, el comercio exterior del país totalizó 9.147 millones de dólares, lo que representó un aumento de 12,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones alcanzaron 4.615,2 millones de dólares, con un crecimiento de 12,8%, dirigidas a 119 países, mientras que las importaciones sumaron un poco más de 4.500 millones de dólares, con un incremento de 11,7% y origen en 142 países. Este comportamiento sí permitió un superávit comercial de 83,5 millones de dólares a marzo de 2026, superior al del mismo periodo de 2025, en un contexto donde las exportaciones crecieron a un mayor ritmo que las importaciones. Detalles de este informe lo vamos a tener también mañana en la entrevista pautada justamente con el equipo del Banco Central del Paraguay. Más información, Ada. De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, destacó el papel fundamental de las despensas y autoservicios en la economía nacional, calificándolos como el motor de lo que es el comercio a nivel nacional para la canasta básica de todos los paraguayos. Durante su visita a la Expo Almaceneros, acompañado del viceministro de Comercio y Servicios, también del viceministro de MIPYME y el titular del MIC, valoró el esfuerzo de los comerciantes para organizar un evento que visibiliza el crecimiento y la modernización del rubro. Es muy loable el esfuerzo que están haciendo como para tener una expo tan linda como esta. 55.000 almacenes y despensas en el país. El 85% de lo que es el consumo masivo en Paraguay pasa por los almacenes. Por supuesto, son una fuente importante para el comercio, pero la mayoría de la economía del país pasa por los almacenes. Esta expo es una esperanza de formalización, de crecimiento, de poder hacerse ver y de poder realmente lograr de que la ciudadanía entera entienda de que el poder almacenero del Paraguay, expresó.
Riquelme señaló también que estos avances representan un motivo de orgullo y expresó su expectativa de que la muestra sea un éxito para todos los actores involucrados. Asimismo, subrayó el rol del Viceministerio de MIPYMES en el impulso al sector, destacando el compromiso de sus autoridades con el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese contexto, el ministro hizo referencia a la nueva legislación orientada a las MIPYMES, calificándola que significaba una deuda histórica con el sector que el gobierno entendió y lo hizo realidad. Y esta mañana el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Loera, estuvo por el Congreso Nacional hablando justamente con los parlamentarios sobre los planes que maneja en materia de justamente tratar de, sobre todo, saldar o al menos reducir la deuda que el Estado mantiene con las principales proveedoras del Estado y reencauzar ciertamente las finanzas públicas. Además, sobre una propuesta que nace desde el Congreso de elevar el déficit fiscal de 1,5% al 2,5% en esta coyuntura ciertamente complicada, y hizo declaraciones también en ese sentido, así que compartimos brevemente lo que dijo hoy el ministro de Economía, Óscar Loera, en el Congreso Nacional. Vinimos a ver dos proyectos de ley que fuimos invitados por la Comisión de Hacienda del Senado, dos proyectos de ley que están siendo analizados. Bueno, hemos puesto el parecer que tiene tanto el Ministerio de Economía en los dos, y el Ministerio de Salud Pública, que ha participado también con el proyecto de ley de Banco de Leche, y le estuvimos mostrando los resultados que ya hemos tenido, el Ministerio de Salud en particular, con eso. Y bueno, queda a cargo del Senado, ahora de esta comisión, poder darle el tratamiento que corresponda al proyecto de ley. La ley que plantea recortes, ¿ustedes están a favor? ¿Les parece interesante? En realidad estamos nosotros mirando en particular qué es lo que se persigue, digamos. Se está hablando mucho de recortes por rubros, cuando en el sector público tendríamos que hacer un análisis mucho más fino de cuál es el impacto de tocar un rubro que está destinado o está previsto en una entidad en particular, para no afectar la expectativa de bienes y servicios que se tienen que entregar a la ciudadanía. Cuando plantean, por ejemplo, que ningún funcionario gane más, ya sea con beneficios y todo, más que el presidente de la República, ¿usted qué piensa? Bueno, eso es la ley de racionalización del gasto público del 2020 o 2021 ya tiene esa previsión, ¿verdad? Y incluso no se cumple nomás, ¿verdad, ministro? Está con una previsión adicional de incorporar otros rubros en este proyecto que se presentó que no forman parte realmente de las remuneraciones del personal público, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hace a viáticos y otros conceptos que no corresponden a una remuneración. ¿Ese recorte de beneficios se podría reorientar a sectores que lo necesitan? ¿Es posible esa jugada, esa maniobra? A ver, nuevamente, lo que tenemos que hacer es ser responsables en lo que estamos haciendo. Un recorte de beneficios donde vamos a tocar de manera directa, por ejemplo, a integrantes de las fuerzas públicas, al personal de salud o de manera general, y que sobre todo también estamos afectando remuneraciones que ya vienen de años anteriores, donde casi no sé si llamarle derechos adquiridos, pero nosotros tenemos en el presupuesto una valoración hoy que, si bien no es perfecta en muchos casos, ya está definido cuánto debe percibir el servidor público que está desempeñando cada una de las responsabilidades que le tocan en el ¿Cuánto es complicado entonces ese recorte y reorientar? Porque ese es el espíritu de este proyecto. Esa es la intención, pero si nuevamente generas un impacto negativo en la fuerza laboral que tiene que llevar adelante los programas del sector público, también puede ser finalmente no tan alentador el resultado esperado. ¿Es viable entonces este proyecto, ministro? Tenemos que mirar caso por caso, no es una cuestión generalizada, no puede ser una... Algunos senadores plantean que ustedes desde el Ministerio de Economía elaboren un plan de recortes y que traigan eso a presentar. Estamos revisando nosotros, de hecho, comentamos que lo estamos analizando al interior del Ejecutivo.
ejecutivo y bueno, para la próxima semana podríamos estar en condiciones de compartir con ellos. Con respecto a las deudas de las farmacéuticas y vialeras, finalmente hay una mejora de recaudación en marzo. ¿Es posible el pago, ponerse al día? Estamos trabajando en eso. El día sábado ya nos reunimos con las vialeras. Esta semana nos estamos reuniendo con las farmacéuticas justamente para transmitirle la intención que tenemos en términos de elaborar un plan de pagos de aquí a fin de año. Era parte de las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, tras la reunión que mantuvo con los parlamentarios en la Comisión de Hacienda del Congreso. Gracias, compañeros, por el soporte. Y la verdad, grandes desafíos los que tiene que enfrentar el actual ministro de Economía. Y un punto que no pudimos alcanzar a escuchar, también se le planteó sobre la propuesta de elevar el déficit a 2,5% en este escenario y, de acuerdo con las declaraciones del ministro, el Ejecutivo no fue consultado sobre esta propuesta en particular y lo ve un tanto inviable, por no decirlo inviable, por los recortes y el impacto que puede generar también en las finanzas públicas. Y con esto, Ada, vamos cerrando un capítulo más, recordándoles también que la gente puede leer, profundizar los artículos económicos que realizamos de manera periódica desde la consultora y que es publicado en el impreso de ABC y también replicado en su digital, donde puede encontrar la gente más información. En nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, X, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Nos despedimos, que tengan un excelente martes. Economía a 1000.